35,1% de las muestras procesadas. Guantánamo el 31,8% y Santi Espíritu el 15,3%, pues realmente son los territorios con una positividad mayor de las muestras procesadas. No obstante, Cienfuegos, Villa Clara, Pinar del Río y Santiago de Cuba sigue siendo muy elevado el porciento, igual que prácticamente todos los territorios. De los 6.750 casos, 6.709 como consecuencia de la transmisión autóctona de la COVID-19 en nuestro territorio. Y 41 pacientes diagnosticados ayer son importados. La misma cifra que tuvimos en el día de ayer. Ahí está el gráfico, donde se puede apreciar el incremento de estos 2 últimos días, que es una cifra que ya podemos decir que desde hace más de 22 días venimos diagnosticando más de 1.400 casos. En los últimos 15 por encima de 2.300, en los últimos 4 por encima de 3.500 y los 2 últimos días, como se puede ver ahí, por encima de 6.300 casos diarios. Hoy, con la cifra más elevada de casos autóctonos, 6.709. Podemos decir que el 97,7% de todos los diagnosticados ayer en Cuba, como ha sido característica, contactos de casos confirmados. De ahí la importancia del estudio epidemiológico y de identificar a todos los contactos. Y los contactos que se están aislando en algunos lugares por las capacidades en sus domicilios, de cumplir el aislamiento y el ingreso domiciliario, porque si no contagian a la familia dentro de su propio domicilio. En el acumulado es el 95,5%. Como ya dije, 41 de los diagnosticados ayer, casos importados a nuestro país, eso es el 0,6%, y en el acumulado es el 4,1%. Y se trabaja para precisar la fuente de infección de 112 de los diagnosticados ayer. Por provincias y territorios, vamos a ver la complejidad. Occidente, Matanzas realmente con cifras que nunca imaginamos que llegaran, 2.657, La Habana 608, Pinar del Río 200, Mayabeque 190, Artemisa 114, muy complejo el occidente de nuestro país. El centro, no menos. Ahí tienen la elevada cifra de casos de Villa Clara, 290, Ciego de Ávila, 272, Santi Espíritu, 236, Cienfuegos, 191 y Camagüey, 136. También complejo el centro de nuestro país. Y en el oriente, la complejidad mayor hoy, lamentablemente, la provincia de Guantánamo, 932 casos en el día de ayer. Santiago sigue complejo, 500, Holguín 191, Las Tunas 144 y la provincia de Granma con 89. Realmente, como pueden ver, todo el territorio nacional con una alta transmisión. El sexo femenino, sin grandes diferencias, sigue predominando en el día el 51,3% y en el acumulado estamos hablando del 50,5%, realmente discretamente superior. Asintomáticos ayer nuevamente sigue disminuyendo, solo el 8,3%. Se dan cuenta de lo agresivo del virus, que inicialmente comienza con manifestaciones prácticamente desde el inicio. Por grupos de edades menores de 20 años, ahí tienen la elevada cifra, 1.334. Estamos hablando del 19,8% de todos los diagnosticados ayer. Y lo que es peor, de 18 años y menos, incluyendo lactantes, recién nacidos, 1.199, que es el 17% de todos los diagnosticados ayer. 33.343 acumulados en edades pediátricas desde el inicio de la pandemia, el 14,3% de todos los diagnosticados en nuestro país,
Y de los 1.334 diagnosticados ayer, las cifras más elevadas, Matanzas con 476, muy alarmante. Guantánamo 171, La Habana 108, Santiago de Cuba 70. Un número de activos, que es la cifra más elevada, en incremento todos los días por el número que se diagnostica, de 2.838, de los cuales menores de un año, 276 ingresados en nuestros hospitales, COVID positivo en estos momentos. Egresados el 91,4%. En el grupo de 20 a 39 años de edad, un total de 1.978. En el de 40 a 59, 2.280. Y ahí tienen el grupo de más riesgo, el de 60 y más, 1.158 diagnosticados ayer, con mucho riesgo de una evolución desfavorable, aunque en los últimos días hemos estado viendo que también las edades jóvenes y relativamente jóvenes, pues también con una afectación importante. El gráfico de los casos pediátricos nos evidencia que en los últimos 15 días, para hablar ya de fechas más recientes, 9.025 casos pediátricos, con la cifra promedio de casos diarios más alta que hemos tenido, 602. Y ya podemos decir que llevamos 28 días consecutivos por encima de 200, 16 por encima de 300, 14 por encima de 400, 9 por encima de 500, y ya llevamos 2 días con una cifra, como se puede ver ahí, por encima de 1.000 casos pediátricos diariamente. Mucho riesgo, y lo reiteramos en este grupo muy vulnerable también. Y hoy, pues lamentablemente, con la cifra más elevada de casos pediátricos, 1.199 en un solo día. Y podemos decir, no sin disgusto, que en los 9 primeros días del mes de julio ya se acumulan 6.372 casos, promediando la muy elevada cifra de 708 por día. Importados, como ya había dicho, 41 pacientes diagnosticados ayer, que arribaron a nuestro país recientemente y se hizo el diagnóstico por los protocolos. Por provincia, La Habana con 11 casos, ahí tienen su distribución, Centro Habana y Cotorro con 2 cada uno, Plaza de la Revolución con 3, Cerro, 10 de octubre, San Miguel del Padrón y Habana del Este con 1 caso cada uno, 11 en total. Matanzas con 4 casos, 2 de Cárdenas y 2 de Ciénaga de Zapata. Cienfuegos con 3 casos, de Abreu, de Cienfuegos y Palmira, 1 cada uno. Villa Clara con 3 casos, Manicaragua, Ranchuelo y Santa Clara con 1 cada uno. Ciego de Ávila, 6 casos. Estamos hablando de todos en Morón. Tienen que ver también con un grupo de extranjeros. Las Tunas con 2 casos. También en este caso los 2 de Puerto Padre. Y la provincia de Holguín con 12 casos importados. Siempre esta provincia ha tenido un comportamiento superior. Reitero, 12 casos importados, ahí los tienen. 3 del municipio de Báguaro, 7 del municipio de Holguín, 1 de Cueto y 1 de Urbano Noris. En resumen, por países de procedencia, también los tienen ahí. 29 procedentes de Rusia, Canadá 5, España 5, Portugal y Francia 1 cada uno. Todos viajeros cubanos, excepto 5 turistas canadienses, procedentes de Canadá, 2 portugueses procedentes de Portugal, 1, y de Francia el otro. De esa manera se diagnosticaron ayer 17 extranjeros en nuestro país con COVID-19. Los 2 portugueses que dijimos, procedentes de Francia y Portugal, 1 búlgara, 4 filipinos, 1 griego, 3 de la India y 1 de Rusia, todos como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de Santiago de Cuba. Y los 5 canadienses que dijimos inicialmente, procedentes de Canadá.
Autóctonos ayer, elevada cifra, la más alta que hemos tenido, 6.709, incluso 318 más que el día anterior. De la provincia de Pinar del Río, 200 casos. Estamos hablando 55 más que el día anterior. Dispersos en sus 11 municipios. Y vamos a señalar los que mayor número de casos tienen. El de Pinar del Río con 82, Consolación del Sur con 36, Sandino y Viñales con 18 cada uno, Mantua 14, y como pueden ver ahí se diagnostican casos de San Juan y Martínez, de Guane, de La Palma, de Minas de Matambre, de San Luis y de Los Palacios. En el caso de Artemisa también incrementa el número de casos, 23 más para un total de 114. Los municipios con mayor número ayer: Guanajay 22, San Cristóbal 11, Mariel 17, Candelaria 15, San Antonio de los Baños 10 y Artemisa 8. Y como pueden ver también se diagnostican de Bauta, Huila de Melena, Bahía y Caimito. En el caso de La Habana, lamentablemente también incrementa, 80 casos más, 597 en total, dispersos en todos sus municipios: Pollero 77, Arroyo Naranjo 55, 10 de octubre 47, Playa 46, Centro Habana 43, Cerro y Marianao con 37 cada uno, La Lisa con 33, Habana Vieja 33, Plaza de la Revolución 28, Habana del Este 26, Guanabacoa 21, San Miguel del Padrón 18, Cotorro 10 y Regla 6. En el caso de Mayabeque, me disculpan, 190 casos ayer, estamos hablando de 86 más que la jornada anterior, disperso, como ha sido últimamente, en sus 11 municipios, y las cifras mayores en Güine 52, San José de las Lajas 41, Santa Cruz del Norte 32, Batabanó 15, San Nicolás y Quibicán 13, pero también se diagnostican de Nueva Paz, de Melena del Sur, de Bejucal, de Madruga y de Jaruco. Matanzas 2.653 casos, cifra extremadamente elevada, son 904 menos que el día anterior, pero no deja de representar una incidencia muy elevada, disperso en sus 13 municipios, con las cifras mayores casi en todos, podemos decir. Matanzas 672, Cárdenas 649, Colón 217, Ciénaga de Zapata 158, Pedro Betancur 129, Unión de Reyes 127, Jovellano 121, Los Arabos 119, Martí 116, Limonar 103, Agüey Grande 98, Perico 84 y Calimete 60. Los mencioné todos porque realmente son cifras muy elevadas que evidencian la elevada transmisión que hay en toda la provincia. Cienfuegos incrementa 22 más, 188 en total, cifras mayores como pueden ver ahí, en el municipio de Cienfuegos 84, Cumanayagua 22, Aguada de Pasajeros 21, Cruces 20, Palmira 17 y Rodas, Lajas y Abreu también diagnostican casos ayer. Villa Clara incrementa 69 más, 287 casos autóctonos ayer. Realmente para esta provincia una cifra extremadamente elevada. El municipio de Santa Clara con la mayor cifra, 156, Agua la Grande 68, Santo Domingo 13, Manicaragua 10, pero se diagnostican casos de Corralillo, de Placeta, de Ranchuelo, de Quemado de Güines, de Encrucijada, de Camajuaní y de Caibarí. Santi Espíritus incrementa 76 más, 236 ayer, disperso en 6 de sus 8 municipios, las cifras mayores en el de Santi Espíritu con 168, Atibonico 24, Cabaiguán 20, pero Tahuasco, Yaguajay y Trinidad también diagnostican casos. De la provincia de Ciego de Ávila también se incrementan los casos, 72 más, 266 en total,
dispersos en sus 10 municipios, y las cifras mayores en Morón 72, Ciego de Ávila 54, Chambas 45, Ciro Redondo 26, Venezuela 24, pero de Baraguá, Bolivia, Florencia, Majagua y 1 de enero también se diagnostican casos. Camagüey disminuye 18 menos, 136 en total. La mayor transmisión en el municipio de Camagüey, 107. Céspedes 17, pero diagnostica casos Najasa, Mina, Vertiente, Florida, Simanicú y Jimaguayú. Las Tunas incrementa 40 casos más, total 142, y las cifras mayores en el municipio de Las Tunas con 74 y Amancio con 10. Diagnostican casos Majibacoa, Puerto Padre, Colombia, Manatí y Jobao. Holguín 15 casos menos, 191 en total, elevado todavía. Las cifras mayores en 11 de sus 14 municipios, las cifras mayores en el de Holguín con 114, Moa 24, Urbano Noris 13, pero de Banes, Mayariza, Guadetánamo, Cacocún, Cueto, Ibarra, Rafael Freire y Báguano se diagnostican casos autóctonos ayer, como ven, una dispersión importante. Granma incrementa en 10 los casos autóctonos, 89 en total, y la mayor transmisión en Manzanillo con 27, Bayamo 26, Río Cauto 13, Guisa 10, pero de Bartolomé Mazó, Campechuela, Boyarriba y Yara se diagnostican casos en el día de ayer. Santiago, la elevada cifra de 500 casos autóctonos también, 134 más. La transmisión mayor en el municipio de Santiago, 323 ayer, Songolamaya y Contramaestre 41 cada uno, Palma Soriano 29, San Luis 20, pero hay casos diagnosticados también de Guamá, de Mella, de Segundo y de Tercer Frente. Realmente transmisión en todos sus municipios. Y Guantánamo, la cifra más alta de incremento que hemos tenido, 610 más que el día anterior, 932 en total, dispersos en 9 de sus 10 municipios, con la mayor transmisión en el de Guantánamo con 811, Salvador 47, Niceto Pérez 38, Baracoa 10, San Antonio del Sur 9, y Mías y Caimanera con 6 cada uno, Manuel Tames con 4 y 1 del municipio de Maicí. Realmente una cifra muy elevada. El municipio especial Isla de la Juventud, por 24 días consecutivos, sin diagnosticar casos de COVID autóctonos en el territorio. Eso hace que la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en nuestro país en los últimos 15 días se incremente a la elevada cifra de 475,7. Muy elevado, todas las provincias incrementan, excepto Camagüey, que disminuye discretamente con respecto al día anterior. De todas formas, entre las provincias con tasas más elevadas, Matanzas, con una tasa muy alta, 2.248,5, Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Mayabeque, Guantánamo y Camagüey. Solamente podemos mencionar como tasa baja el municipio especial Isla de la Juventud. Los 12 municipios que aportan la mayor incidencia en los últimos 15 días, ahí los tienen. 11 de la provincia de Matanzas y 1 de la provincia de Camagüey. Y de Matanzas son Martí, el municipio cabecera, Perico, Cárdenas, Ciénaga de Zapata, Los Arabos, Limonar, Colón, Unión de Reyes, Calimete y Pedro Betancur, que son los que aportan la mayor incidencia en los últimos 15 días. Y el municipio de Carlos Manuel de Céspedes de la provincia de Camagüey. El geógrafo Roberto Mero nos hizo un gráfico que nos ayuda a ver ayer cómo fue el comportamiento en los municipios de Cuba con mayor reporte de casos. Ahí lo tienen. El de Guantánamo con una cifra muy elevada, 811, Matanzas 672, Cárdenas 649, Santiago de Cuba 323, Colón 217, Santi Espíritus, Ciénaga de Zapata, Santa Clara, Pedro Betancur,
Unión de Reyes, Jovellanos, Los Arabos, Martí, Holguín y Camagüey son los municipios que en el día de ayer reportaron el mayor número de casos. 9 de la provincia de Matanzas y de Guantánamo, Holguín, Villa Clara, Santiago de Cuba, Camagüey y Santi Espíritus, 1 de cada uno. Finalmente Cuba, con la elevada cifra de 205 eventos activos de la COVID-19 en estos momentos, las cifras mayores de La Habana, 69, Santiago 64, Camagüey 12, Pinar del Río 11, Santi Espíritus 11, pero también hay eventos en Holguín, Ciego de Ávila, Matanzas, Guantánamo, Mayabeque, Las Tunas, Gran Martemisa y Cienfuegos, en todos los territorios. En resumen, de Cuba, de los 231.568 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad hasta el día de ayer, se mantienen ingresados la cifra de activos más elevadas que hemos tenido, 28.205, el 10,8% de todos los casos diagnosticados. De ellos, el 99,3%, o sea, 28.011, con una evolución clínica estable. Lamentamos mucho recordar el fallecimiento de 1.490 personas en nuestro país con COVID-19 desde que comenzó la transmisión. 31 en el día de ayer, que reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Y con eso, la letalidad de Cuba en un 0,64%, que para nosotros, aunque sea inferior al mundo, de 2,16, y a las Américas de 2,62, para nosotros es muy elevada. Los 2 evacuados, los 54 retornados que siempre mencionamos, ayer 2.836 altas, ya se dan cuenta que una cifra muy inferior en cuanto al número de pacientes que se diagnosticaron. Y con estas 2.836 altas, pues estamos hablando de 87, de 200.000, estamos hablando de que el 87,2%, que también ha ido disminuyendo, de 94 a 90, ya estamos hablando de un 87,2% de pacientes recuperados. Eso es como consecuencia del número de casos activos que se encuentran ingresados en nuestros hospitales. Cifra muy elevada de pacientes en terapias intensivas, 194, de ellos 93 críticos y 101 graves, que son cifras extremadamente elevadas. En resumen, podemos ver el gráfico que resume la situación de la pandemia en nuestro país. Ahí pueden ver ya cómo va el mes de julio, que lamentablemente en el mes de julio, en sus primeros 9 días, se han diagnosticado 37.623 pacientes con COVID-19 y la elevada cifra de 140 en el mes de julio de 188 fallecidos. Estamos hablando de que realmente es un promedio muy elevado, 4.180 casos diarios y 20 fallecidos diarios. Así, los promedios más altos que hemos tenido de casos diagnosticados y de casos que lamentablemente hemos tenido que han fallecido en nuestro país. Finalmente, hablando de Cuba, y ahora muy positivo, de lo que nos va a dar, nos va a ayudar, nos va a permitir controlar esta alta transmisión que los cubanos estamos enfrentando en estos momentos, pues realmente el comportamiento de la intervención sanitaria con los candidatos vacunales, con la satisfacción también de la certificación de nuestra ya vacuna Abdala, que indiscutiblemente presentó resultados muy elevados de eficiencia, de todo lo que demuestra su efectividad en el ser humano. En el gráfico podemos apreciar que ya un total de
24.565 personas se han administrado al menos una primera dosis. 2.396.424 una segunda dosis, y ya con las 3 dosis aplicadas, que sabemos que eso representa que vamos a tener una fortaleza, por decirlo en buen español, para enfrentar el virus, no para evitar contagiarnos, para estar claro, pero sí para enfrentarlo. 1.739.327 personas que han recibido las 3 candidatos vacunales. Eso, las 3 dosis del candidato vacunal. Eso hace que 7.160.316 dosis se han administrado en nuestro país para la protección de nuestra población contra la COVID-19. Hoy, necesitando mucho de la participación activa de todas las personas. No sé si hay un intermedio o sí, porque yo quería referirme un tanto a la situación internacional. Yo creo que viene a ser muy válido, doctor, porque muchos televidentes hablan de cómo se encuentra hoy la región, pero vamos antes a una pausa. Correcto. Para, de alguna manera, resumir las principales estadísticas. Hoy, nuevamente, es reflejo de lo complejo que se presenta el escenario epidemiológico en la nación. Otro día más de pico de contagios, del número de fallecidos, de casos activos, según la estadística presentada hoy como parte del parte habitual del Ministerio de Salud Pública sobre el escenario epidemiológico en nuestro país. Al cierre del día de ayer, la Nación confirma 6.750 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 31 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Lamentable esta cifra, dolorosa siempre para la familia cubana. Ha destacado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán que es deber de todos hoy participar, reforzar las medidas en la contención de la pandemia. Las provincias con mayores cifras de contagio, Matanzas, pero llama hoy poderosamente la atención la estadística en Guantánamo, con más de 900 casos autóctonos en esta jornada, y también Santiago de Cuba con 500 casos autóctonos. Por 24 días consecutivos, el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por la enfermedad. Nosotros nos vamos a una pausa para un recorrido informativo y también para conocer cómo se encuentra la región a partir del impacto de la COVID-19. Las vacunas nos acercarán a estos momentos, pero necesitas tiempo para crear anticuerpos. Aunque te vacunes, recuerda cumplir estos 4 pasos. Lávate las manos con frecuencia. Utiliza permanentemente el nasobuco. Úsalo doble si tienes factores de riesgo. Póntelo en casa para proteger a los más vulnerables. Mantén el distanciamiento físico. Ventila los espacios interiores. Evita reuniones en locales cerrados y climatizados. Abre ventanillas en carros y guaguas. Estamos un paso más cerca. Segundo momento en esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro país. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez. Y sí, la COVID-19 sigue cobrando vidas en el mundo. Muchísimas naciones reportan hoy una nueva ola de contagios. Las nuevas variantes genéticas del virus impactan la beta, la delta, y usted tiene muchísima información sobre el curso, sobre todo, por supuesto, en nuestro país. Pero ¿cómo se comporta la epidemia en nuestra región? Bueno, doctor, ya usted lo proponía. Sí, ¿cuál es la situación actual en las Américas? Hace varios días no lo mencionábamos y no es lo más mínimo para justificar la complejidad que enfrentamos hoy en Cuba, sino realmente como expresión del comportamiento que está teniendo la enfermedad en el mundo. Un poco que relacionado, como decía Gisela, con nuevas cepas, pero indiscutiblemente también se han abierto fronteras, se han hecho actividades públicas. Ahora próximamente vienen las Olimpiadas de Japón, que vemos los anuncios, cómo es controvertido, y podemos decir, un poco que recordando, que de 190 países y 30 territorios que han certificado casos de COVID-19,
la cifra ya asciende a 186.656.919 pacientes confirmados en el mundo, de los cuales ayer solamente en un día una cifra de más de 504.853. Eso ha hecho que el número de casos activos en el mundo, ahí lo tienen, muy elevado, 11.889.307, y que lamentablemente ya la cifra de personas que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad, pues asciende a 4.031.501 personas. Ayer, en un solo día, de 9.401, que es una letalidad de 2,16%. Las Américas también sigue siendo epicentro de la pandemia y ya más de 74.598.796 y la elevada cifra prácticamente de 2 millones de fallecidos, 1.952.471, que hace que la letalidad en nuestra región sea más elevada que en el mundo, 2,62%. Vamos a ver ahora un momentico en un gráfico los países que aportaron mayor número de casos en el día de ayer y en el acumulado. En el día, Brasil con más de 53.000, la India con más de 49.000, Indonesia, Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica. En el acumulado, Estados Unidos sí se mantiene como el país que han diagnosticado que más personas han sido contagiadas con COVID-19, 34.678.676, la India con más de 30 millones, Brasil con más de 18 millones, Francia con más de 5 millones y Rusia también con más de 5 millones. Ahora, en cuanto a los fallecidos, Brasil el primer lugar en el día de ayer. 1.733 personas fallecieron en un solo día. En la India, 1.629. Indonesia, Rusia y Colombia. Fíjense como Colombia, que no es un país muy grande, sin embargo, entre los 5 con mayor número de fallecidos. En los acumulados, indiscutiblemente Estados Unidos con más de 622.000, Brasil con más de 530.000, India, México, que siempre hemos dicho de la elevada letalidad, y Perú también en este grupo. Roberto nos ayudó también a hacer un gráfico donde pudiéramos reflejar Cuba, o sea, en todo este contexto, que también es otra inquietud, no digamos preocupación, pero sí inquietud de las personas. Cuba, ¿dónde queda entre los países que en el día de ayer reportaron la mayor incidencia? Pues ahí tienen Brasil con más de 53.000, la India con más de 49.000, Indonesia, Reino Unido, Estados Unidos de América, no obstante la cobertura de vacunación con 28.419 casos en un solo día, el de ayer, Rusia 25.766, Colombia 23.275, miren qué cifra más elevada, Sudáfrica 22.441, España 21.879, Argentina 19.256, Irán, México, Irak, Países Bajos con 6.926 y Cuba en la posición número 15. Estoy hablando en cuanto al número de casos diagnosticados en el día de ayer con los 6.750 que se diagnosticaron. Ahora, esto es casos en el día de ayer, incidencia de ayer. Si vamos a la letalidad, que también nos ayudaron con un gráfico ahí, nos ayudó Roberto, pues ahí vemos que Cuba, no obstante clasificar entre los primeros 15 con mayor número de casos diagnosticados en el día de ayer, sin embargo, la letalidad, que yo tengo que reiterar que para nosotros es extremadamente elevada, pero cae al final entre los de menor de un 1%, que como ustedes ven no son muchos,
está Cuba, está Granada, San Cristóbal y Neves, San Vicente, Islas Granadinas y Dominica. Realmente son los que tienen una letalidad baja por debajo del 1%. De ahí para acá, ustedes ven el número elevado de países que tienen una letalidad muy alta. Y la primera, eso es la letalidad, la más alta hasta el día de ayer en Perú. Ahí lo tienen. Perú, México, Ecuador, Bolivia, Antigua y Barbuda y Paraguay, Guatemala. Esto es región de las Américas, para estar claro en cuanto a lo que estamos hablando. Esta es la situación. Yo reitero, en ningún momento se quiere explicar la situación que nosotros podemos resolver. Fíjense, para estar claro, nosotros podemos resolver la situación que tenemos y lo que sí tenemos que reflejar un poco lo que está pasando en el mundo, porque no podemos estar aislados a la situación internacional, al comportamiento del virus, a la mayor virulencia, a la mayor contagiosidad, que es lo que hace que esto se presente de esta manera. Finalmente, y me disculpa Gisela que no lo había dicho, yo quería informar algunos cambios que van a haber en cuanto a las regulaciones sanitarias de control sanitario internacional. ¿Me da tiempo? ¿Cómo no? Mira, nuestra población, incluso lo hemos visto en algunos comentarios en Cuba Debate, ha estado inquieta con la situación de los viajeros internacionales, que aquí informamos todas las mañanas cuántos se diagnostican, cuántos se han confirmado, cuántos son viajeros, cuánto es consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro país, y que, como se sabe, pues se abrieron las posibilidades del turismo en Varadero, en Cayo Coco, manteniendo un grupo de regulaciones que además se han explicado, se han ido incrementando algunas más, y lo que queremos referirnos es a algunos cambios que van a haber en este sentido. Podemos decir que las medidas más importantes, dentro de las medidas que se van a aplicar, se recuerda que hubo un cambio y se llevó el aislamiento a 7 días que arriben por este lugar. Estamos hablando fundamentalmente de los viajeros cubanos que arriban por estos polos turísticos, que es una cifra no desestimable, ¿no? Es una cifra elevada, y se llevó al aislamiento durante 7 días, pagando el paquete de alojamiento, del transporte y demás. Eso después se incrementó, que la persona antes de salir debía de llevar comprado su paquete de aislamiento completo antes de irse. Ese aislamiento se va a extender a 14 noches en instalaciones hoteleras del 100% de los viajeros cubanos que arriban por los aeropuertos de Varadero y Cayo Coco. Dirán, ¿y por qué 14 días? Bueno, porque el periodo de incubación de la enfermedad de la COVID-19 es de 14 días y cada vez se reitera más. Y hemos tenido algunos que han entrado por aquí, han hecho los 7 días, han venido como seguimos exigiendo con el PCR negativo. Ha sido negativo el PCR del día que llegó, ha sido negativo el PCR del 7º día, cuando ya se va para su vivienda, y después ha sido positivo en su comunidad. Y lamentablemente ha contagiado a una parte de la población porque ya daba por seguro que no tenía COVID. Esa medida, reitero, se va a comenzar a aplicar a partir del 15 de julio de este año. La otra medida que se va a aplicar es la limitación de una sola pieza de equipaje en la bodega del avión que pueden traer los viajeros que arriben por estos 2 polos, estamos hablando, también a partir del 15 de julio. Y las razones son un poco que la manipulación que se genera en tanto equipaje cuando viene con un número elevado y que conlleva algunos contagios en este sentido. La otra medida que estaba establecida, pero hemos conocido que no se ha cumplimentado con todas las de la ley, es no permitir el movimiento libre de turistas fuera de los polos turísticos de Varadero y de Ciego de Ávila. Eso ellos tienen que estar ahí
Eso hay fronteras que tienen que mantenerse para evitar que realmente pues se propague si es que alguno viene contagiado. Y también se va a garantizar, en este caso también por el personal de salud, por el personal de los aeropuertos, el pesquisaje obligatorio del 100% del personal de los aeropuertos, del transporte, de los trabajadores del turismo, a su llegada y a la salida en nuestro país. Me disculpan si me he extendido, pero creo que era importante que se dieran a conocer estas medidas que se van a comenzar a aplicar. Otras ya se están aplicando y se van a exigir, y otras se comienzan a aplicar a partir del 15 de julio. Nuevas medidas para el control sanitario internacional, cuyo propósito debe ser, doctor, controlar la propagación del virus, sobre todo a partir del contacto con casos importados. Y tenemos, perdóname, y tenemos también para, un problema que Cuba, que está, hay países que aíslan 21 días y que el mínimo son 14, pero muchos países tienen medidas todavía mucho más rigurosas desde el punto de vista de evitar la introducción. Hay países que cierran completamente la frontera y no entra ninguno de determinado país, de este que tuvo la beta o la que tuvo la delta, y realmente nosotros lo que vamos a garantizar que se mantenga el control. Control para ganar en disciplina en la contención de la pandemia de COVID-19 a partir de las altas cifras de contagios que se mantienen en nuestro país en las últimas jornadas. Agradecerle, doctor, lo esperamos mañana para continuar conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país. Es sábado y nuestro colectivo quiere reiterarle el llamado a cuidarse mucho, a protegerse, a tratar de no salir de casa, solo a lo indispensable, cuando la nación reporta en esta jornada 6.750 pacientes diagnosticados con la enfermedad y lamentablemente 31 fallecidos. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.